¿Qué tal, amados hermanos? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir este tema tan importante, el arrebatamiento. Nuestro Señor Jesucristo prometió que vendría para salvarnos. Mantengámonos firmes en esa fe, porque cuando Él prometió esto, Él cumplió. Y Él vino hace más de 2021 años, se hizo carne Jesucristo. Y sobre la cruz levantó todos nuestros pecados y los puso en su propio cuerpo para borrarlos con su bendita sangre y resucitar al tercer día para presentarse como el sacrificio perfecto en el cual tenemos vida eterna por la fe en Él y no por nuestras obras. Así que esta es la fe que predicamos, amados hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y ahora vamos a tomar el versículo base, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 18. Y si algunos de ustedes, amados hermanos, ha tenido pérdidas de seres queridos que recibieron al Señor mientras estaban con vida, que recibieron a Cristo en su corazón, no entristezcan, porque les volverán a ver, hermanos. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Excelente, amados hermanos. Acompáñenme rápidamente a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Iré un poco rápido, amados hermanos, porque son demasiados versículos que comprueban que la iglesia no pasa por la tribulación, de acuerdo a la profecía de Daniel, que Dios le dio a Daniel, Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27, las 70 semanas de Daniel. Ese es el padre de todas las profecías. Si no entendemos esa profecía, no vamos a tener discernimiento del Espíritu de Dios de comprender todas las demás. La profecía de las 70 semanas de Daniel es la llave para que el Espíritu Santo nos revele todas las profecías. Recordemos que no se entiende con el intelecto, sino con el Espíritu de Dios. Y vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Así dice la palabra de Dios. Esta es nuestra posición, nosotros en Cristo, cortados de Adán, de la maldición. Dios nos puso en Cristo con toda bendición, y nuestro hogar ya no está aquí, hermanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el arrebatamiento, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el cuerpo glorificado, semejante al de Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No solamente ahora seremos libres del poder del pecado, porque sabemos que fuimos cocrucificados juntamente con Cristo. Cristo ya destruyó posicionalmente al viejo hombre en la cruz y ya no tiene derecho legal para gobernar nuestras vidas. Ahora nuestra alma y los miembros de nuestro cuerpo deben ser gobernados por el Espíritu de Cristo. Cuando no andamos en la fe de esta verdad, de que hemos sido crucificados con Cristo, de que hemos muerto al poder del pecado, de que ahora nos podemos presentar delante de Dios como vivos de entre los muertos, no vamos a poder experimentar la victoria sobre el pecado.
y la carne va a levantar su fea cabeza y va a hacer de las suyas, tratándonos de seducir y atraernos hacia las cosas del mundo. Pero cuando estamos centrados en Cristo y miramos dónde está nuestra ciudadanía y miramos al cielo y decimos: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas tú eres la roca de mi salvación, mi Dios y mi porción para siempre. Salmo 73, 25 en adelante. Ahora vamos, amados hermanos, al libro de Joel, el profeta Joel, y vamos a ver en el capítulo 1, Joel capítulo 1, versículo 15. Algunos piensan que el arrebatamiento no está en el Antiguo Testamento porque siempre argumentan que no habla de la iglesia, pero sí, hay muchas partes donde habla de la iglesia. Obviamente este misterio estaba oculto, pero ahora ya ha sido revelado a los gentiles, que somos copartícipes de la fe de Abraham en Cristo Jesús. Y ahora es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Colosenses 1, 26 y 27. Y en el Antiguo Testamento dice: llamaré a la no amada, amada, y al que no es pueblo, pueblo. Hay muchas partes donde menciona que Cristo iba a tener un cuerpo aquí en el mundo y que nosotros, la iglesia, somos la parte visible de Cristo a los de afuera. Pero vamos a ver: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? El arrebatamiento. La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Nosotros somos la casa espiritual de Dios, el templo del Espíritu Santo. Traducido al tiempo de la gracia, este libro se escribió en el tiempo de la ley. El alimento que va a ser arrebatado de la casa de Dios son los hijos de Dios. La iglesia es contenedora del Espíritu Santo, y en el momento en que nuestro Señor Jesucristo viene a rescatarnos, sus pies no tocan la tierra aún. Eso es hasta en su segunda venida, no hay que confundirnos. Ahí solamente se manifiesta y somos arrebatados con los que resucitaron primero en las nubes y le recibimos en el aire. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿Dónde están aquellos que nos compartían el Evangelio, que nos leían la Biblia, que alababan a Dios? ¿A dónde se fueron? Solo las nuevas criaturas van a ser arrebatadas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Y vean, siempre el modelo de Dios es quitar a los justos y dejar a los injustos en su lugar. Ese es siempre. El libro de Proverbios dice que Él librará al justo y el impío quedará en su lugar. Vean lo que dice el versículo 17. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. El trigo son los hijos de Dios, los creyentes. Solamente las nuevas criaturas serán rescatadas en el arrebatamiento, en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo gimieron las 10 bestias? Aquí ya vemos la tribulación y la gran tribulación. La última semana de Daniel, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. La semana, los 7 años reservados para el pueblo de Dios Israel, Daniel 9:27. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Siempre es arrebatada la iglesia y después viene la tribulación y la gran tribulación. Ahora acompáñenme, amados hermanos, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Y vamos al capítulo 1. Y vamos a ver desde el versículo 10. Hechos 1, 10 en adelante. Aquí estaban los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, nuestro gran Dios y Salvador. Estaba a punto de ascender. Y en el versículo 10 les dice a los discípulos, a los apóstoles: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron:
Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Le vieron en las nubes yéndose. Y asimismo el Señor regresará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Salvador. Ahora, amados hermanos, vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Y respecto al arrebatamiento, a la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice lo siguiente: Os rogamos hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, el arrebatamiento obviamente. Después sigue el tribunal de Cristo. Que no seáis, hermanos, el tribunal de Cristo no es para condenación. El tribunal de Cristo es una oportunidad para llenar el trono de Dios de adoración y alabanza. Todo lo que el Espíritu de Cristo haya producido en nuestros cuerpos temporales, viviendo para Cristo y no para nosotros ni para el mundo, recibirá recompensa porque Cristo mismo lo hizo. Todo lo que Cristo hace en nosotros y a través de nosotros se llama gracia. Todo lo que nosotros hacemos para Dios se llama la carne. Solamente las obras que Cristo reprodució por su Espíritu en los creyentes permanecerán en el fuego del tribunal de Cristo. El fuego del tribunal de Cristo son los ojos del Señor. Por eso Apocalipsis dice, el que tiene ojos como de antorchas encendidas, y Daniel capítulo 10 dice que tiene ojos de llamas, ojos de fuego. Y en muchas partes está esto, ¿no? Que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. Mateo 24:36 dice: Pero acerca del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo. Así que cuando alguien se atreva a dar un día, una fecha o un mes, tengamos cuidado. Vean lo que dice aquí. Definitivamente todos los elementos visibles y proféticos para que el Señor ya venga, ya están listos. Todo el escenario está listo. Hoy puede venir el Señor. Mientras estoy hablando y compartiendo este video, el Señor podría estar viniendo en los próximos segundos. Eso es cierto. Vean todos los elementos visibles que ya hace 50 años los hermanos no podían decir que ya estaban cumplidos, ahora ya están. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga antes la apostasía. Eso ya está. Hay muchos falsos convertidos, haciéndose llamar cristianos, que retroceden de la fe porque nunca fueron salvos. Y dicen, ahora yo no soy cristiano. Hay muchos pastores que, sin ser cristianos, fueron puestos como líderes en alguna congregación y que ahora renunciaron a la fe. Es porque nunca fueron sellados con el Espíritu de Dios. Esa es la apostasía. Retroceder de la fe porque nunca creyeron en el Señor de verdad. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. El primer jinete, Apocalipsis 6, el jinete con el caballo blanco que tenía un arco sin flechas y sale venciendo, y para vencer viene con su falsa paz, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5 dice: y cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina y será como la mujer en dolores de parto. No escaparán, dice. Dice el 4, segunda de Tesalonicenses 2, 4. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios. El anticristo va a hacer milagros. La iglesia aquí ya no está. La iglesia aquí ya fue arrebatada. Ahorita vamos a ver dónde lo dice. O que es adorado tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Tiene que ser judío, porque en el tercer templo que los judíos tengan, lo van a dejar entrar. Esto sucede 3 años y medio de la tribulación, al empezar la gran tribulación en los últimos 3 años y medio. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros
os decía estas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, lo que le impide, lo que lo detiene, para que Él sea revelado en su tiempo. Hay algo que lo detiene, hay algo que lo impide. ¿Qué creen que sea, hermanos? Es el Espíritu Santo. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que al presente hay quien le detiene, solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora le impide. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y entonces será revelado aquel inicuo. ¿Y por qué el Espíritu Santo le impide y por qué cuando ya no le impida podrá entrar en operaciones el anticristo con permiso de Dios? Porque está profetizado. Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo y la iglesia es contenedora del Espíritu de Dios. Y cuando seamos arrebatados, el Espíritu Santo también va a irse. Entonces ya no va a haber que lo detenga. 8. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en Apocalipsis. El anticristo, la bestia, parte de la Trinidad malvada, el diablo, el anticristo, la bestia y el falso profeta. Siempre, por eso es 666, ese significa 666, la Trinidad malvada. Junta 200 millones de personas que piensan que pueden pelear contra Dios, 200 millares. Y el Señor lo destruye con el resplandor de su venida. Judas 1:14, el Señor mismo descenderá con sus santas decenas de millares santas. Judas 1:14, ahí es cuando el Señor regresa con nosotros. Después de que somos arrebatados, vamos al tribunal de Cristo, celebramos las bodas del Cordero y al finalizar los 7 años de los 21 juicios del Apocalipsis aquí en la tierra, el Señor Jesucristo regresa y nosotros con Él para iniciar la séptima dispensación, el reino milenial. Daniel 2:44, el reino milenial. La imagen de la estatua que vio en su sueño el rey Nabucodonosor, la cabeza de oro, el pecho de plata, la cintura y parte de las piernas de bronce y los pies barro cocido y hierro combinado, y la gran piedra que destruyó, golpeó en los pies el cuarto imperio, el imperio romano, es el Señor Jesús, cuando venga y nosotros con Él para inaugurar el reino milenial, y es atado por 1000 años el maligno. Pero la iglesia es arrebatada primero, luego son los 7 años de tribulación y gran tribulación, y ya después inicia el reino milenial. Aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos. Por eso va a ser más difícil que se salven en aquel entonces. Ya no va a ser una salvación por gracia, aunque sí por fe, pero van a tener que aborrecer su nombre hasta la muerte. Este tipo va a hacer señales, va a hacer descender fuego del cielo. Y si imagínense, si ahorita la gente y las religiones se basan por lo que ven y no por lo que no ven, Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron y no vieron, porque ellos verán el reino de Dios. Ahora imagínense cuando ellos, los incrédulos, vean a un tipo hacer este tipo de señales, se van a perder más. Por eso prediquen el evangelio, amados hermanos, porque el Señor viene muy pronto y va a ser más difícil que los que se queden se salven, porque van a ser engañados, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora acompáñenme, amados hermanos, al libro de los Hebreos, capítulo 10. Libro de los Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo desde el 33. Hebreos 10, 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Recordemos lo que dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los padecimientos de nuestro Señor se van cumpliendo en todo el cuerpo de Cristo.
Siempre alguien nos va a aborrecer por predicarle el evangelio, por decir que somos cristianos, etc. Luego el 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermoso esto, hermanos. Uno de mis versículos favoritos está en 2 Corintios 5:1, que dice, porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de parte de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, el tribunal de Cristo. El 10:36, Hebreos, porque os es necesaria la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reproduciendo la vida de Cristo en nosotros, no nuestra paciencia, sino la de Cristo que es inagotable, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y aquí está el arrebatamiento en la carta de los Hebreos, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Así que no pienses que el Señor tarda, hermano, porque el justo vivirá por la fe. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Que el Espíritu Santo siga controlando nuestra alma y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea santificado delante de todos los hombres. Ahora, amado hermano, acompáñame al libro de los Salmos. Trato de ir rápido porque es muy extenso el tema. Es un tema como para estudiar de aquí a que venga el Señor. Bueno, ya no nos podría dar tiempo porque Él puede venir ahora mismo, ¿no? Pero el Salmo 27, Salmo de David, vamos a ver el versículo 4. Salmo 27:4. Esto ya es una promesa segura para nosotros. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús y vamos a estar eternamente con Él. El Salmo 16:11 dice, en el caso de nosotros, en el tiempo de la gracia, Él ya nos mostró la senda de la vida y en su presencia tendremos plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Podemos disfrutar y contemplar la gloria de Dios. Juan 11:40, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Él se lleva toda la gloria siempre para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y vean el arrebatamiento en el libro de los Salmos. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Los 21 juicios del Apocalipsis, el tabernáculo celestial está en el tercer cielo, no está aquí. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, el arrebatamiento. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, en donde Él vive, en el monte de Dios, el tercer cielo. Sobre una roca me pondrá en alto. Jesucristo es nuestra roca eterna. Y ahora, amados hermanos, vamos a concatenar Salmo 27:5 con Apocalipsis 3:10. En paralelo, estos dos versículos dicen exactamente lo mismo. Vean lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, guarda la palabra de Cristo. Por eso también el Señor dice, permaneced en mí, guardad mi palabra y yo permaneceré en vosotros. Permaneced en mí es nuestra posición, nosotros en Cristo. Él ya nos compró con su sangre. Guardad mi palabra, andar por fe, y Él permanecerá en vosotros. Esa es nuestra condición, Cristo en nosotros. El Espíritu Santo reproduce nuestra posición celestial en nuestra condición terrenal aquí en la tierra para glorificar y magnificar a Cristo, llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. 2 Corintios 4:10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te guardaré. El rey David dice, en el tabernáculo, ahí me esconderás, en tu morada, en lo más profundo de tu morada estaré. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. Y una prueba que nunca ha habido y nunca habrá, tan espantosa como la que vendrá. Grande y terrible es el día de Jehová. Ahora, amados hermanos, vamos rápidamente al libro de Isaías, Isaías capítulo 5, versículo 29. Isaías capítulo 5, versículo 29. Aquí está el arrebatamiento en el libro de Isaías. El león de Judá, ¿se acuerdan? Primero Jesús vino como el Mesías doliente, el Cristo doliente, Isaías 53, ¿verdad? Vino como siervo, pero va a regresar como rey, el león de Judá. Su rugido será como león. Rugirá a manera de leoncillo, es decir, vendrá por nosotros. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. La iglesia será arrebatada. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Primero es el arrebatamiento y después viene la tribulación. Vean lo que viene después. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación en sus cielos. Se oscurecerá la luz. La luna de sangre, todo lo que está profetizado por Pedro, por el profeta Joel y los 21 juicios del Apocalipsis. Ahora, ahí mismo en Isaías vamos al capítulo 17 y vamos a ver por qué habla más sobre el arrebatamiento aquí en el libro de Isaías. Capítulo 17, Isaías 17, 11. Miren, Isaías 17, 11. El día que las plantes, habla de nosotros, los gentiles, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. O sea, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, Dios les da derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 11:12. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Es arrebatada la iglesia y luego viene el día de la angustia, no al revés. La iglesia no pasa por la tribulación, pero la cosecha será arrebatada. En el día de la angustia, solo el trigo, la cizaña se va a quedar. Solo las nuevas criaturas van a ser rescatadas por nuestro Señor. Y del dolor desesperado. Y luego viene. Y pueden leer incluso desde el 10, ¿no? Vean lo que dice, para que vean que sí se refiere a los gentiles. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por tanto sembrarás plantas hermosas. Pero, dice, y plantarás sarmiento extraño. Los gentiles. Es arrebatada la cosecha, luego viene la tribulación y la gran tribulación. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Ahora acompáñenme, amados hermanos, a Zacarías capítulo 9, versículo 14, y vamos a ver el arrebatamiento en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 14, y lo vamos a concatenar con algunos versículos de Apocalipsis. 9:14. ¿Se acuerdan, amados hermanos, que Elías fue arrebatado por un torbellino? Bueno, ahorita no estamos tocando ese tema, pero vean esto. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Jesús dijo, porque la venida del hombre será como ladrón en la noche, como el relámpago que sale del oriente al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta. E irá entre torbellinos del austro, el arrebatamiento.
Y vean lo que pasa después. Jehová de los ejércitos los amparará. Ya estamos rescatados siempre con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda y beberán y harán estrépito como tobados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. El tribunal de Cristo, piedras de diadema. Porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero es necesario seguir la secuencia, hermanos. Apocalipsis 3:20. Este versículo lo usan para evangelizar, habíamos dicho. No hay problema, pero es para los creyentes y trae un mensaje muy importante sobre la venida del Señor. Esta es la última iglesia, la de la Odisea. Y esta es la última iglesia que le dice que está a la puerta, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta de venir a recogernos, de venir a arrebatarnos. Y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Si el Señor Jesucristo ya está a la puerta del monte del testimonio, del tercer cielo, dice el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor ya está a la puerta. Capítulo 3, la última iglesia, la séptima iglesia de la Odisea. Y si el Señor Jesucristo ya está a la puerta, vean lo que sucede en el capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Por eso, nuevamente volvemos a comprobar múltiples veces que la iglesia no pasa por la tribulación. Es quitada, el Espíritu Santo selló a la iglesia, se va y ya no hay quien detenga al anticristo. Ya entra en operación el ministerio de la iniquidad al 100% y los 21 juicios del Apocalipsis. La puerta está abierta, ¿se acuerdan? Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí el apóstol Juan, en esta revelación, en esta visión que le dio nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él representa a nosotros, la iglesia. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Aquí ya no está la puerta, aquí ya está abierta la puerta del cielo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Aquí ya está abierta la puerta. Y vamos a ver el arrebatamiento aquí en Apocalipsis. Y la primera voz que oí, ¿como de qué dice? Como de trompeta. Hablando conmigo, dijo, sube acá el arrebatamiento. El apóstol Juan representa a la iglesia en esta visión. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya la iglesia no aparece. En los 21 juicios del Apocalipsis la iglesia ya no aparece. Y pueden seguir estudiando. Y van a ver que ya están los 24 ancianos ahí porque ya la iglesia ya fue arrebatada. No se queda en la tierra. Ahora, por si se preguntan quiénes son esos 24 ancianos, son 12 patriarcas, santos del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, pero también al mismo tiempo representan la iglesia, porque es un solo pueblo al final de cuentas. Efesios 2, 13 al 17, derribó la pared intermedia de separación, aboliendo las enemistades, los mandamientos expresados en ordenanzas, y de los dos hizo un solo pueblo. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a Éxodo 24, versículo 16. En el 15 dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová, esta es una figura del arrebatamiento en los tiempos de Moisés. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días, o sea, 6:2. Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre por siempre, serán sus días hasta 120 años. Habla de joveles, no de años literales, sino joveles, 120 joveles. Quiere decir 6,000 años. 1,000 años para Dios son como un día, y un día como 1,000 años, lo dice el apóstol Pedro. Y dice, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, una figura del arrebatamiento, ¿verdad? Ya después regresamos
la séptima dispensación, a reinar con nuestro Señor, el reino milenial. Apocalipsis 20, 2 al 7, si no mal recuerdo, habla sobre estas cosas, que es atado el diablo 1000 años. Ahora, ¿por qué a veces hay algunos hermanos que dicen que la iglesia sí pasa por la tribulación? Porque cuando leen Mateo 24 no identifican que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está hablando de dos acontecimientos diferentes en el mismo capítulo. En una parte le está hablando a la iglesia y en otra parte le está hablando al pueblo de Israel. Y la semana 70 de Daniel está reservada para el pueblo de Israel. Ahora, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, los falsos cristos de 2 de Tesalonicenses 2, diciendo, yo soy el Cristo. Eso ya se cumplió, hermanos, y hay muchos que dicen eso. Por eso todas las señales proféticas y los elementos visibles para que la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo venga, ya están. Por eso puede venir en cualquier momento. Pero ojo, yo no estoy diciendo ni un día, ni una fecha, ni un mes. Solo estoy diciendo que hoy puede venir el Señor. Y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Eso ya está pasando desde hace muchos años. Y aún no es el fin, porque se levantará, aquí viene el coronavirus, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. El corazón intermitente de estas señales cada vez es más pronta. En los últimos 20 años se han visto muchas pestes, el SARS, la gripe aviar, gripe porcina, la influenza, el coronavirus. Cuando hace 150 años fue la peste bubónica, no era tan pronto que se volvían a ver estas cosas, pero ahorita, porque ya se van cumpliendo las señales que dice el Señor Jesús, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones. Esto está hablando a Israel. Está hablando de la tribulación y la gran tribulación. No está hablando de la iglesia. Jesús detalla dos acontecimientos diferentes en el capítulo 24 de Mateo y se estudian con Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13 y Juan 14 para poderlo entender y armar el rompecabezas del consejo completo de Dios acerca de su plan. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, la marca de la bestia, se delatarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aunque eso ya lo vemos, ¿verdad? Que el amor se enfría cada vez más, incluso dentro de la iglesia. Ya casi no quieren predicar el evangelio. Casi no quieren compartir a Cristo crucificado que derramó su sangre y resucitó, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Eso es triste. Cuando dice Romanos 5:5 que la esperanza, que cuando somos atribulados, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba experiencia, y esta prueba no avergüenza porque el amor de Dios, de Cristo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5:5. Y el Espíritu Santo, permaneciendo en Cristo, en su amor, en su fe y en su palabra, reproduce su amor en y a través de nosotros. Y su amor no espera nada a cambio, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, no hace nada indebido, no es jactancioso. Pero ¿qué ha pasado con esto, hermanos? Cada vez la iglesia tiene menos deseo de predicar las buenas noticias. No hay mejor demostración de amor al prójimo, de que Cristo ame a los demás como Él nos amó a nosotros, que predicar su evangelio. Dice el 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por eso algunos hasta se atreven a decir que la salvación se pierde, porque no entienden que nuestro Señor Jesucristo habla de dos acontecimientos diferentes en el capítulo 24 de Mateo. Ahí está hablando de los de la tribulación, mas el que persevera hasta el fin será salvo. El que no se dejare marcar con el sello de la bestia, el que aborrezca su nombre hasta la muerte, el que no niegue a Jesús. Será algo muy tremendo eso, hermanos. El 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, los 144,000 evangelistas, que son judíos de las 12 tribus, la iglesia ya no está,
para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya viene el Señor con nosotros y destruye al anticristo y al ejército que levanta contra el Señor con el resplandor de su venida, y reinamos con el Señor 1000 años. 1000 años después es desatado Satanás, engaña a los que quedaron de la tribulación y gran tribulación, que son incrédulos, pero que la creación misma va a ser restaurada como en el huerto del Edén. Por eso dice que el niño meterá la mano en la cueva y la serpiente ya no le morderá ni lo matará, ya perderán su veneno los animales, la tierra dejará de estar maldita. Isaías 65, 66, el león con el cordero pastarán, no lo devorará, etcétera, ¿no? El niño vivirá 100 años. Ese es otro tema, pero está dentro de esto mismo, se puede estudiar también. Luego dice el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, aquí es en los últimos 3 años y medio, cuando ya va a iniciar la gran tribulación, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el anticristo va a morir y va a tener una herida mortal, pero luego va a resucitar. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, está hablando a los judíos, no a la iglesia. Habla de 2 acontecimientos. Todavía no empieza a hablar de la iglesia, lo va a decir más adelante el Señor. Los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, porque están los 21 juicios del Apocalipsis. No vas a poder ni estar. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no vamos a estar. Pero si tú escuchas esto y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, cuando venga el Señor, solo las nuevas criaturas serán arrebatadas, y si tú te quedas es porque no creíste realmente en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Entonces va a ser algo tremendo. El versículo 18 dice, y el que está en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa, ni siquiera van a poder estar en el campo. Por eso es que habla de 2 acontecimientos diferentes. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. No dice la palabra de Dios, pero seguramente, porque lo que sí dice en nuestro Señor Jesús es que los niños son de Él. No impidas que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que es muy probable que en su venida los niños también desaparezcan y las madres que vayan a dar a luz, sus hijos nazcan muertos porque van a ir con el Señor. Es probable. Dice el 20, orad pues, que vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo. Le habla a los judíos, día de reposo. Vean lo que está diciendo, el 4º mandamiento, Éxodo 20. Porque habrá entonces gran tribulación. No le habla a la iglesia, le habla a los judíos, al pueblo de Israel, la semana 70 de Daniel 9:27. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, aquí ya empieza a hablar en otro contexto, vean. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Aquí ya le empieza a hablar a la iglesia. Ya está hablando de otro acontecimiento que sucede antes de la tribulación. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ahí hay hermanos que están adentro de doctrinas erróneas y son salvos, pero ahí andan, ¿no? Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando del arrebatamiento, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, muertos al pecado, crucificados con Cristo, allí se juntarán las águilas, los ángeles. Ahora, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí está hablando de, incluso trae estas referencias, miren, que hablábamos hace rato. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aquí vuelve a hablar al pueblo de Israel del primer acontecimiento. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. El apóstol Pedro habla de esto. En Apocalipsis vemos esto suceder también, ¿verdad? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Aquí, ojo,
Esta es la segunda venida, no es el arrebatamiento. Aquí el Señor desciende con nosotros. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Mesías triunfante de Isaías 11. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esto es para recoger a los salvos de la tribulación y la gran tribulación. No está hablando de la iglesia. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Apocalipsis 7:1 habla de eso también. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí habla cuando empieza a darle indicaciones a estos ángeles. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. La higuera es Israel. Sabed que el verano está cerca. La ONU le dice una nacionalidad otra vez en 1948, pero ellos no tomaron posesión de Israel hasta 1962. Por eso no nos podemos atrever a decir en qué fecha o día o mes viene el Señor, porque no sabemos qué parámetros tomó en cuenta Dios para decir lo siguiente. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Bueno, ya las vemos, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La Biblia enseña 3 generaciones. Una generación profética de 70 años, Jeremías, ahí lo enseña. Una generación de gobierno de 40 años, los reyes de Israel, el rey David. Y una generación humana, Salmo 90, de 70 los fuertes y 80 los más robustos. Y dice que no pasará de esta generación. Entonces está hablando de una generación humana, 70 u 80 años. Pero no podemos decir el día y la fecha porque no sabemos si arrancó desde 1948, o sea 6-2, después de 2 días al tercero volverás a tener vida nacional, o 1962, que es cuando Israel ya habita nuevamente en su nación. De cierto os digo que no pasará de esta generación, por eso es muy atrevido decir qué día va a venir el Señor, por lo mismo, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ahí vuelve a decir que la iglesia no pasa por la tribulación, vean. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y durante 120 años que Noé tardó en construir el arca que Dios le dijo, Él les estuvo diciendo que se arrepintieran y no creyeron, porque no existía la lluvia en aquel entonces. Ahorita, de la misma manera, cuando uno habla acerca de estas cosas, lo ven como locura, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas es poder de Dios a los que se salvan. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Solo 8 personas se salvaron en el arca. El número 8 representa la nueva creación, el 7 es Jesús la perfección y el resultado de la perfección del día de reposo que cumplió Cristo al morir por nuestros pecados y cumplió la ley a nuestro favor para transferirnos posteriormente su justicia. El Espíritu Santo la aplicó en nosotros. Es el número 8, la nueva creación, los nacidos de nuevo. Solo 8 se salvaron en el arca y tenía una sola puerta. Jesús es el único camino. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aquí ya está hablando del arrebatamiento. Aquí ya le está hablando a la iglesia, ya no le está hablando al pueblo de Israel. Obviamente hay un remanente, ¿verdad?, de Israel que son salvos por gracia en este tiempo, pero la mayoría no cree en el Señor. Vean lo que dice. ¿Se acuerdan que decía el que está en el campo ya no vuelva atrás por su capa? Pero aquí está hablando de algo bien diferente, un escenario bien distinto. Aquí ya le habla a la iglesia, anuncia el arrebatamiento. Por eso Jesús habla de 2 acontecimientos en Mateo 24 y por eso los indoctos tuercen las escrituras. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, el arrebatamiento. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. ¿Cómo van a estar en el campo con 21 juicios del Apocalipsis si acabamos de ver que el que está en el campo no vuelva atrás? No va a poder ni hacer eso, porque está hablando del arrebatamiento, ¿no? 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Una será arrebatada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis.
Hay mucho más sobre esto, amados hermanos. Les invito a leer en paralelo Marcos 13 con Mateo 24, Juan 14, Lucas 17 y Lucas 21. Como ya pasó mucho tiempo, porque es un tema muy extenso y por más que traté de resumirlo, realmente es muy difícil, pero confío en el Señor que Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad para que ustedes se interesen en conocer más a Jesús, en cuál es su plan y que estén amando su venida. Porque el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8 dijo: por lo demás, me está guardado la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida de Jesucristo, el arrebatamiento. Así que, hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. La gracia, la paz y el amor con fe sea con cada uno de ustedes y con su espíritu. Dios les siga bendiciendo, amados hermanos.